Bienvenidos a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, yo soy, y estoy súper feliz de tenerlos por aquí. ¿Cómo están? ¿Todo bien por casa? Espero que sí. Hoy, chicos, tenemos un vídeo muy especial. De esos que te dejan con la boca abierta. Ya lo habían notado por el título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo que sacudió Internet, algo que nadie, pero nadie, se esperaba. Vamos a hablar de Hande y Kerem, y la sorpresa posvacacional que dejó a todo el mundo impresionado. ¿Intrigados? Pues agárrense fuerte porque esto se pone bueno. Antes de empezar, un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen pero todavía no se suscribieron, este es el momento. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Es gratis y así no se pierden nada de lo que preparamos por aquí. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, arranquemos con el chisme. Para los que no están tan metidos en el mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más queridos y famosos de Turquía, y del mundo entero, claro. Protagonizaron la serie Love is in the Air, que fue un auténtico fenómeno a nivel global. La química entre ellos era innegable, la historia era romántica y llena de enredos, y los fans, por supuesto, se enamoraron de ellos, tanto como pareja en la ficción como en la vida real. Durante la grabación de la serie, los rumores de romance entre Hande y Kerem eran constantes. Los medios de comunicación no paraban de especular y los fans, claro, soñaban con que su amor en la pantalla se trasladara a la vida real. Y efectivamente, después de mucho tiempo confirmaron su relación. Fue la alegría de todos. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Teníamos a las dos estrellas de una serie que amábamos, viviendo un amor de película en la vida real. ¿Qué más podíamos pedir? Durante su relación, Hande y Kerem fueron muy discretos, aunque a veces compartían fotos juntos en las redes sociales, o se les veía en alguna salida romántica. Eran adorables, se notaba que se querían muchísimo. Se les veía disfrutando de viajes, cenas románticas y compartiendo momentos especiales. La complicidad que transmitían era palpable y los fans seguían cada uno de sus movimientos con entusiasmo. Sus publicaciones se convertían en tendencia, generando un gran revuelo y alegría entre sus seguidores. Sin embargo, y esto es importante para entender el contexto, su relación terminó. Los motivos, como suele suceder en estos casos, no fueron del todo claros. Algunos medios especularon con diferencias en sus agendas, otros con el desgaste natural de la relación, y otros simplemente con la incompatibilidad. Lo cierto es que en 2022 anunciaron su ruptura. El anuncio de la ruptura fue un golpe para los fans. Muchos expresaron su tristeza en las redes sociales, lamentando el fin de su historia de amor. Se especuló mucho sobre las razones, pero nunca se confirmaron públicamente. Y como era de esperar, el mundo se rompió un poco. Los fans estaban tristes, decepcionados, y muchos dejaron de creer en el amor verdadero. Drama. Los comentarios de apoyo a ambos actores se multiplicaron, y la incertidumbre sobre el futuro de sus vidas personales y profesionales se mantuvo durante meses. Pero el tiempo cura las heridas, ¿verdad? Y poco a poco, la gente fue asimilando la situación. Hande y Kerem, por su parte, siguieron con sus vidas, enfocándose en sus carreras, en sus proyectos personales. Cada uno por su lado, y la vida continuaba. Hande, con su innegable talento y belleza, continuó su ascenso en la industria del entretenimiento turca. Protagonizó nuevos proyectos, consolidando su estatus como una de las actrices más importantes del país. Asistió a eventos de moda, participó en campañas publicitarias y mantuvo una estrecha relación con sus fans, quienes la apoyaban incondicionalmente. Kerem, por su parte, también siguió trabajando arduamente. Se involucró en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y continuó demostrando su versatilidad como actor. Mantuvo su enfoque en su carrera, buscando roles desafiantes y oportunidades que le permitieran crecer profesionalmente. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de todo esto? ¿Dónde está la sorpresa postvacacional? Pues aquí viene lo bueno. Después de mucho tiempo separados, después de que ambos siguieran adelante con sus vidas y sus carreras, sucedió algo que nadie esperaba. Algo que dejó a todos con la boca abierta, y que revolucionó las redes sociales. ¿Están listos?
A principios de 2023 empezaron a circular rumores, fotos, vídeos en los que se veía a Andy y Kerem juntos. ¿Cómo? ¿Juntos otra vez? Las especulaciones comenzaron a correr como la pólvora. ¿Habían retomado su relación? ¿Estaban grabando algo juntos? ¿Se trataba de una simple coincidencia? La gente enloqueció. Las redes sociales ardían. Las fotos y vídeos mostraban a Andy y Kerem compartiendo momentos juntos en diferentes lugares. Se les veía sonrientes, cómplices, como si el tiempo no hubiera pasado. La química seguía intacta. Y por si fuera poco, en uno de los vídeos, se les veía abrazados, muy cariñosos. ¡Guau! ¿Estaban juntos otra vez? ¿Habían vuelto? Los avistamientos de Andy y Kerem juntos generaron un revuelo sin precedentes. Los fans se volcaron en las redes sociales, analizando cada foto, cada vídeo, cada gesto. Se crearon cuentas dedicadas a seguir sus movimientos, y las noticias sobre ellos se convirtieron en tendencia mundial. Se habló de viajes juntos, de encuentros casuales, y de un posible regreso. El misterio y la expectativa crecían a cada minuto. La sorpresa fue enorme. Nadie se lo esperaba. Y la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué está pasando? ¿Por qué Andy y Kerem se encontraban juntos? ¿Qué significaba todo esto? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no fue inmediata. Pero poco a poco se fue desvelando el misterio. Al parecer, Andy y Kerem estaban trabajando juntos en una campaña publicitaria para una conocida marca de ropa. ¡Sorpresa! Un anuncio que se esperaba que rompiera récords. Y es que el solo hecho de que Andy y Kerem volvieran a compartir pantalla era suficiente para generar expectación en todo el mundo. La campaña fue todo un éxito, claro. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo era material de colección para los fans. La campaña publicitaria fue un bombazo. Los fans obviamente enloquecieron de alegría. Ver a Andy y Kerem juntos, aunque fuera por motivos profesionales, era un sueño hecho realidad. La noticia de la colaboración se propagó rápidamente y la expectativa creció exponencialmente. Las redes sociales se inundaron de mensajes de entusiasmo y emoción. Muchos esperaban que esta colaboración fuera el preámbulo de una reconciliación, de una nueva oportunidad para su amor. Otros simplemente disfrutaron de verlos juntos de nuevo, de esa magia que tenían, de esa química que traspasaba la pantalla. La campaña publicitaria fue un éxito rotundo. La marca logró una gran visibilidad y las ventas se dispararon. La elección de Andy y Kerem como imagen de la campaña fue considerada una jugada maestra, ya que la pareja de actores tenía una base de fans muy leal y apasionada. La publicidad se centraba en la idea de la amistad, la unión y la complicidad, lo que encajaba perfectamente con la imagen de Andy y Kerem. Y aquí es donde entra la parte impresionante de todo esto. Después del lanzamiento de la campaña, después de que la emoción de los fans alcanzara su punto máximo, Andy y Kerem, a través de sus redes sociales, dieron un paso más. Publicaron fotos y vídeos en los que se les veía juntos, en situaciones más personales. Compartieron momentos del rodaje, momentos de diversión, momentos de complicidad. Y la química seguía siendo innegable. Lo más impactante de todo esto fue la leyenda que acompañaba a las fotos y vídeos. Mensajes sencillos, pero cargados de significado. Palabras como reencuentro, amistad, nuevos comienzos. ¿Qué significaba todo esto? ¿Habían retomado su relación? ¿Eran simplemente amigos? ¿O había algo más? La publicación de fotos y vídeos más personales generó aún más especulaciones y entusiasmo. Los fans comenzaron a analizar cada detalle, buscando pistas sobre el estado de su relación. Los comentarios y las reacciones en las redes sociales se multiplicaron, y la conversación sobre Andy y Kerem se mantuvo en lo más alto de las tendencias. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Andy y Kerem, como buenos profesionales, han sabido mantener el misterio, dejando que la imaginación de los fans vuele. Lo que sí es cierto es que su reencuentro, su colaboración, ha sido un éxito rotundo. Han demostrado que la amistad, el cariño y la química pueden permanecer intactos a pesar del tiempo y de las circunstancias. Y sobre todo han regalado a sus fans la esperanza de que a veces, las segundas oportunidades sí existen. La campaña publicitaria fue más allá de una simple colaboración profesional.
Se convirtió en un fenómeno que resonó en el corazón de los fans, quienes veían en Hande y Kerem un ejemplo de madurez, respeto y amistad. La forma en que manejaron la situación, manteniendo el misterio y la intriga, generó un gran interés y atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. La historia de Hande y Kerem es sin duda un ejemplo de cómo el amor, la amistad y la profesionalidad pueden coexistir. Es una historia que nos enseña que a veces las segundas oportunidades son posibles y que el destino puede sorprendernos con giros inesperados. Y sobre todo es una historia que nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es algo maravilloso. La campaña publicitaria no solo fue un éxito para la marca, sino también para Hande y Kerem. La colaboración les permitió mantener su relevancia en la industria, fortalecer su imagen pública y demostrar su capacidad para trabajar juntos de forma exitosa, incluso después de haber finalizado su relación sentimental. Muchos analistas de la industria del entretenimiento destacaron la inteligencia de Hande y Kerem al manejar su reencuentro. En lugar de evitarse o distanciarse, optaron por mostrar una imagen de amistad y respeto mutuo, lo que les ganó el cariño y la admiración de sus seguidores. En resumen, la sorpresa postvacacional de Hande y Kerem fue mucho más que una simple campaña publicitaria. Fue un reencuentro que generó un gran impacto, alimentando la esperanza de los fans y demostrando que a veces, las segundas oportunidades son posibles. La forma en que manejaron la situación, manteniendo el misterio y dejando espacio a la imaginación, les convirtió en un ejemplo de madurez y profesionalismo. Y bueno, chicos, hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. ¿Qué les pareció la sorpresa postvacacional de Hande y Kerem? ¿Se esperaban algo así? ¿Creen que realmente retomaron su relación? ¿O simplemente son buenos amigos? Me encantaría saber su opinión. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo. Ha sido un placer compartir este chisme con ustedes. Hemos hablado de amor, de segundas oportunidades, de reencuentros. Una auténtica joya. Muchas gracias por ver el vídeo, por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué opinan sobre todo esto. ¿Les gustó el vídeo? ¿Qué les pareció la sorpresa de Hande y Kerem? ¿Qué expectativas tienen? Cuéntenmelo todo. Y por favor, no se olviden de dejarme un like, de compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me harían muy feliz. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.